Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En el estudio de hoy estudiaremos los capítulos 18 de Génesis hasta el capítulo 22 del mismo libro, empezando por la visita que Dios hace a Abraham y explicándole la verdadera razón por la cual está ahí, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios podría haber destruido estas ciudades de forma sobrenatural o diciendo simplemente una palabra, pero el relato de estos capítulos nos muestra la gran misericordia de Dios por la humanidad y la seguridad de un juicio justo, al igual que con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios también podría habernos destruido por nuestra maldad, pero al enviar a su Hijo nos dio la oportunidad de salvación. El capítulo 18 de Génesis habla también sobre la intercesión de Abraham por los habitantes de esta ciudad. Y esta intercesión empieza con una pregunta de Abraham hacia Dios y le dice: ¿destruirás al justo con el impío? Y empieza en reiteradas ocasiones a interceder y decir: pero si hubieran 50, si hubieran 45, si hubieran 40, y así empieza a bajar hasta llegar a 10. Ante la insistencia de Abraham, Dios muestra su gran misericordia nuevamente, respondiéndole en las mismas ocasiones y diciendo: no los destruiré por amor a ellos. La responsabilidad colectiva en el antiguo Israel era tan fuerte que Dios hace ver que por la presencia de algunos justos la ciudad no sería destruida. Pero era más fácil sacar a 4 personas de aquella ciudad que permitir que la maldad de aquellos hombres continuara y se siguiera propagando. Dios siempre está listo para actuar en favor de los justos, de los suyos, y tener especial cuidado con ellos. El Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El capítulo 19 nos habla de Lot y su familia. Dice que al llegar los ángeles a la ciudad se encontraron con Lot, quien los invita a pasar la noche en su casa para luego seguir su camino. Pero en la estadía de estos ángeles en este lugar se dan cuenta que la maldad de los hombres ya había pasado sobre todo lo natural, todo lo aceptable, y le piden a Lot que tome rápidamente a su familia y salga apresuradamente, porque la destrucción de la ciudad sería definitiva. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, nos dice que Lot afligía su alma a causa de la conducta de los hombres de Sodoma, pero a pesar de su aflicción, igual estaba dispuesto a entregar a sus hijas en casamiento con estos hombres. Algo lo apegaba a aquel lugar. El apego a las cosas materiales y la comodidad del hogar o las circunstancias son las causantes también del destino de la esposa de Lot. Cuando ella mira hacia atrás, refleja un deseo de volver al lugar de donde salió. Y esto, hermano, no nos deja avanzar, sino nos estanca. La mujer de Lot quedó estancada y convertida en una estatua de sal. De igual manera, cuando nosotros miramos hacia atrás, hacia el mundo de donde venimos, también nos estancamos y no podemos avanzar espiritualmente. Que el Señor les bendiga. Lot pierde a su esposa, pierde su hogar, pierde su estabilidad, pero sí salva su alma. Dice que después que Lot salió de la ciudad, habitó en una cueva junto a sus hijas. Y allí Génesis 19, 30-38, si usted lo puede leer, nos indica que sus hijas, por el temor a no quedar solas, a no tener descendencia, traman un engaño contra su padre. Lo embriagan y duermen con él. Resultado de esto, las 2 mujeres quedan embarazadas y de esta relación incestuosa
nacen dos pueblos que son los grandes enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Que el Señor nos bendiga. Debemos, hermano, tener presente que nuestras decisiones traen consecuencias, no solo para nosotros, sino también muchas veces para aquellos que nos rodean. La decisión que tomaron las hijas de Lot trajo consecuencias para ellas, para Lot y también para todo el pueblo de Israel, porque como decíamos antes, de allí nacen sus dos grandes enemigos, sus perseguidores. Continuando en el capítulo 19, también hablamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 12, capítulo 13, describe a los habitantes de Sodoma como malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ezequiel 16:49 dice que ellos eran soberbios, eran ociosos, no ayudaban al necesitado, eran arrogantes y orgullosos. En estos tiempos también vemos personas con estas mismas características, soberbias, que a pesar de tener en abundancia, no ayudan a los necesitados, son arrogantes y son orgullosos. Y dice también que después que Lot estuvo en un lugar seguro, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, destruyendo la ciudad, la llanura, todos los frutos de la tierra junto a sus habitantes. Romanos 6:23 nos indica y nos dice que la paga del pecado es muerte. Y segunda de Pedro capítulo 2 verso 6 dice que Dios puso el castigo de estas ciudades como ejemplo para todo aquel que viva impíamente. Capítulo 20. Abraham y Abimelech. Después de estos acontecimientos, Abraham salió de allí y acampó como forastero en Gerar. Motivado por el miedo a que lo mataran a causa de Sara, su mujer, él recurre al engaño diciendo que ella es su hermana. Engaño que podría haber traído graves consecuencias porque ponía en riesgo el plan divino de Dios. Pero como Dios siempre cumple lo que promete, tuvo que intervenir mostrándole en sueño a Abimelech que ellos no eran hermanos, sino eran esposos. Y le dice que Abraham es un profeta por la relación íntima y privilegiada que hay entre ellos, entre Abraham y Dios, y porque Abraham también es un poderoso intercesor. Abraham ora por la casa de Abimelech, ya que Dios había cerrado la matriz de su mujer y sus siervas a causa de Sara. En este verso 17 también se hace la primera referencia a la sanidad divina como respuesta a la oración. Génesis capítulo 21. Nacimiento de Isaac. Como vimos en el estudio pasado, el nacimiento de Isaac fue algo sobrenatural. No vamos a entrar en detalles porque nuestra hermana Jimena ya lo explicó la semana anterior. En Génesis 15, capítulo 4, Dios le dice a Abraham que tendría un heredero. Después de 25 años de que Dios le dice esto, se cumple la promesa. Y la fe de Abraham es premiada con el nacimiento de Isaac. En Génesis 21:22 dice que ella, Sara, dio a luz en el tiempo de Dios. Ahora la risa de Sara tiene otro significado. Las promesas de Dios se cumplen en su tiempo, no en el nuestro. Pero en estos 25 años, porque nosotros somos apresurados, queremos las cosas al tiro, que las promesas se cumplan de inmediato, se cometieron muchos errores. Uno de ellos fue el nacimiento de Ismael, porque este no estaba dentro de la promesa. Que el Señor nos bendiga. Por eso hay que esperar los tiempos de Dios. Estos errores trajeron pena y angustia a Abraham, ya que en medio de su alegría por el nacimiento de su hijo, debió expulsar de su casa a Ismael.
Ismael siempre fue un buen hijo, pero después del nacimiento de Isaac, influenciado por su madre, empezó a burlarse del muchacho, dice la palabra del Señor. Mostró su verdadero carácter. Cuidado con las influencias, no siempre son buenas. Alejémonos de las personas que nos influyen de mala manera. Recordemos que uno de ellos era hijo de la esclava, según la carne, y el otro de la libre, según la promesa. En Gálatas capítulo 4, 21 al 31, Pablo hace una alegoría y nos ilustra acerca de la enemistad entre lo carnal y lo que es por gracia. Abraham tuvo la difícil misión de expulsar a su hijo mayor, pero su consuelo vino de parte de Dios al decirle que en Isaac tendría descendencia y que él cuidaría de Ismael. Génesis capítulo 22. Sacrificio de Isaac. Tal vez nunca podamos comprender la fe acompañada de angustia de Abraham al tratar de entender la extraña petición de Dios. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué extraña? Porque era totalmente contraria a la promesa de que por medio de Isaac tendría descendencia y habría una nación escogida para Dios. Extraña porque un sacrificio humano iba en contra de todo lo natural. Abraham toma a sus siervos y al muchacho y se van rumbo a la tierra de Moriah, monte en el que años más tarde Salomón construye el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. En el verso 5, Abraham dice a sus siervos: esperad aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham responde: Dios proveerá. Estas afirmaciones de Abraham son una declaración de confianza y fe en el poder absoluto de Dios, en un Dios proveedor. Que quede claro también que esto no es una tentación de parte de Dios, sino una prueba, ya que Santiago capítulo 1, verso 13, dice que Dios no tienta a nadie y que la tentación es del diablo y su propósito es conducir al hombre al pecado. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Primero, aumentar la fe y alcanzar mayor victoria. Aunque Abraham no entendió la razón de la petición de Dios, él obedeció y esto lo llevó a un crecimiento espiritual. La obediencia nos hace crecer espiritualmente. La fe y la obediencia son premiadas en gran manera y nos revela el plan de Dios para nuestras vidas. Génesis capítulo 22, versos 17 y 18. Isaac es librado de la muerte, así como nosotros fuimos librados de condenación. Dios provee un sustituto en el sacrificio de Isaac. Y Dios provee a Jesucristo como sustituto en nuestro lugar. Que el Señor nos bendiga. Esto es muy, muy importante, porque Dios nos libra de la condenación, así como libró a Isaac, proveyendo un sustituto. Allí en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor nos bendiga. Que tengamos claro que Dios
envió a su Hijo en lugar nuestro, para que nosotros fuésemos salvos por medio de Él. Que el Señor nos bendiga. Por esta razón, a causa de la obediencia, de la fe, de no cuestionar a Dios, Abraham llega a conocer verdaderamente cuál es el plan de Dios. Y como Dios proveyó un sustituto para el sacrificio de Isaac, Abraham llama a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová provee. Allí Abraham conoce realmente al Dios proveedor. Que el Señor les bendiga y que esto haya sido de bendición para sus vidas.